Bienvenidos a una tarde más de confesiones y confusiones a través de este 860 AM de Radio UNAM, nuestra querida radio universitaria. Esta tarde estoy muy feliz como cada vez que compartimos su escucha y nuestros micrófonos a través de esta señal. Soy Fernanda Martínez y para mí es un gusto seguir compartiendo esta cabina. Alfredo Pineda. ¿Cómo estamos, Fer? Es un placer, como siempre, mi estimada licenciada Fernanda Martínez. Estamos aquí nuevamente sábado a sábado, como siempre, en Confesiones y Confusiones. Así es, y bueno, ya que iniciamos este mes oficialmente de nuestra cartelera radiofónica, pues nos sumamos a este mes rosa, un mes muy importante de hacer mucha conciencia, de tomar muchas acciones sobre todo, porque tenemos información, pero a veces pecamos de guardarla en un cajón y no hacer mucho con ella, así que esta tarde estaremos hablando sobre qué es el cáncer de mama. Recuerden, este mes el listón rosa hay que portarlo todos los días si es posible. Y bueno, por eso vamos dándole la bienvenida a nuestro invitado de la tarde del día de hoy, al doctor Alejandro Alonso Molina, quien es coordinador de proyectos de la División de Prevención y Detención de Enfermedades del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. ¿Cómo está, doctor Alejandro Alonso? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Todo muy bien. Muchas gracias, Fernanda, Alfredo, por tenerme aquí en Radio UNAM. Pues aquí para platicar un poquito del cáncer de mama y de resolver las dudas que haya en la población o que tengan en general sobre el tema. Precisamente ese es nuestro tema del día de hoy, cáncer de mama. Efectivamente, y como ya mencionaba, doctor, hay muchas preguntas, hay muchas dudas, a pesar de que hay mucha información, sobre todo en este mes, pero creo que sí de entrada, y esta sola pregunta seguramente nos va a llevar mucho del programa, ¿qué es el cáncer de mama tal cual? ¿Cómo lo podemos definir o entender? Claro que sí. Mira, antes de eso voy a ir un poquito atrás. ¿Qué es el cáncer? El cáncer es una reproducción, ¿cómo decirlo? Desproporcionada, que no está regulada en ninguna forma de las células, tanto en su tamaño como en el número. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que pues se va haciendo un cúmulo de células diferente, gigantesco, fuera de lo normal, y esto pues nos genera lo que conocemos como los tumores. Em, el cáncer de mama, pues bueno, es esta reproducción no normal de células, pero específicamente en la mama. Recordemos, bueno, la mama tiene tres partes principales, son los lobulillos, los conductos y el tejido conectivo. Eh, el cáncer se da principalmente en los lobulillos y en los conductos, principalmente dentro de esos dos, en los conductos, depende de dónde lo leamos o de dónde lo veamos o quién nos lo platique, entre 80 y el 85% del cáncer es en esta región. La importancia del cáncer de mama bueno, es uno de los cánceres que más afectan a la población. Es el cáncer más común entre mujeres a nivel mundial, a nivel México, a nivel en donde lo queramos ver, casi. Es el cáncer más común. Dentro de todos los cánceres, es el que por el que más mueren mujeres. Entonces, de ahí viene la importancia de tener todo un mes para hacer la concientización sobre este cáncer, ¿no? Por ejemplo, en 2020, que son los datos más actualizados que hay de la Organización Mundial de la Salud, nos hablan de que cerca de 2.2 millones de casos nuevos tuvimos a nivel mundial y 685,000 muertes por este tipo de cáncer. Lo malo de esto, bueno, no lo malo, por supuesto que es una tragedia, pero además de la persona que tiene el cáncer, hablemos de Recording mujer, in progress. la población a quien más afecta, aunque no es la única persona. Este proceso conlleva todavía por detrás a una familia, pues a una sociedad completamente, no nada más a la persona afectada, sino pues el gasto económico que hace la familia, todo lo que implica esto, el gasto, pues el desgaste físico, el gasto psicológico, el desgaste de emocional, de todo tipo que hay detrás del cáncer, detrás de la enfermedad como tal. Entonces, pues por eso creo que es importantísimo y qué bueno que existe este programa para poder acercarnos un poquito más a la gente, para que conozca un poco más. Doctor Alonso, ahorita ya nos dio una perspectiva realmente como
de todo lo que implica el cáncer de mama y vamos a ir tratando de desmenuzarlo porque cada punto tiene su importancia. Nos mencionaba que este crecimiento anormal de las células se da en esta parte del seno, pero no es algo que se vea o en qué etapa se ve, porque eso también sería lo importante. Sí, esto depende de muchos factores. No hay como un específico así de, pues en la etapa tal va a aparecer o se va a ver ya como tal, sino tiene diferentes factores que dependen de la persona, depende del tipo de cáncer del que estemos hablando. No es tan como del libro, digámoslo así, ¿no? Hay que ver y hay que ver cómo se va desarrollando. Em, por eso es tan importante la prevención para el cáncer de mama. La prevención y la detección temprana, que pues como vayamos avanzando sobre la plática, vamos a llegar a estos temas. Eh, por ejemplo, me voy a adelantar un poquito. Se recomienda que principalmente las mujeres, o bueno, la recomendación en tema de salud pública es hacia las mujeres, eh, a partir de los 20 años empiecen con una autoexploración mamaria. ¿Esto por qué es? Porque necesitan empezar a conocerse. Más allá de que sí existen casos de cáncer a esa edad, o incluso más jóvenes, por supuesto, eh, tienen que empezar a conocerse para que cuando detecten algo que no es normal, que no estaba ahí antes o que no debería de ser así, pues puedan acudir con un profesional de la salud. Que justamente esto es muy importante. ¿El cáncer tiene una edad específica en la cual pueda iniciar? Una edad específica no. Existen tanto en mujeres muy pequeñas como en mujeres ya de edad avanzada. Sin embargo, la edad en la que más se presenta, o por eso los programas de tamizaje son en esa edad, es a partir de los 40 años. Después de los 40 años empiezan los programas de tamizaje. Antes de se recomienda únicamente la exploración clínica y la autoexploración de mama. Que no, esto no indica que no pueda aparecer, o sea, sí hay casos y eso como justamente inició con eso, o sea, por eso sí es importante tener siempre estos chequeos y esa me llevaría a otra pregunta. ¿Viene asociado con el inicio de la menstruación, por ejemplo, en las mujeres o su inicio de vida sexual? ¿Esto podría tener alguna incidencia? Claro, eso es parte de los factores de riesgo del desarrollo de cáncer de mama. Eh, si quieres, pasamos a esa parte. El cáncer de mama, de los factores de riesgo más importantes que tenemos, bueno, se presenta en mujeres principalmente de 50 años y más. Sin embargo, entre los 40 y los 50 años también hay una proporción importante de mujeres que presentan. Eh, bueno, existen factores de riesgo de varios tipos. Son los biológicos, los iatrogénicos o ambientales, que le llamamos en el medio, dependientes de la historia reproductiva, hormonales y del estilo de vida. Y te los voy platicando uno por uno. De los biológicos, bueno, la edad mayor a los 50 años, como ya habíamos dicho. El ser mujer, porque recordemos que no es exclusivo de mujeres, también se presenta en hombres. Que ahí me gustaría detenerme un poquito, si podemos hacer esta Claro, dinámica, claro, por como irlo supuesto. mencionando Por y supuesto. como hablando más de ello, porque me parece que también de pronto se ha hecho, y por el color incluso, ¿no? Como que rosa lo asociamos a mujeres Ujú. y creemos que es una enfermedad que únicamente ocurre en esta población, Sí, pero ¿qué pasa con los hombres? claro. Mira, por ejemplo, traigo aquí un pequeño dato. En 2020 en México, este, tuvimos 7,880 muertes por tumor de mama o por cáncer de mama, de los cuales 58 fueron hombres. Es mucho menos del 1%, es el 0,7, 0,6% de estos casos, que no quiere decir que no sean importantes, pero este es el por qué los programas de tamizaje van dirigidos a las mujeres. Más del 99% de los cánceres de mama son en mujeres, pero como bien dijiste hace un momento, no son exclusivos de mujeres. También se pueden presentar en hombres, definitivamente sí. Sin embargo, no se hace como un ABC, como en el caso de las mujeres de así, bueno, que ahorita lo vamos a hablar también, pero hazte tu autoexploración o acude a la clínica o hazte una mastografía incluso. ¿Se habla también en hombres? No, hablando de salud pública y de programas de tamizaje, no, porque por lo mismo, por ejemplo, un poquito antes, 2019, que es el dato que hay de México, se registraron más de 15,000 casos nuevos de cáncer de mama
de los cuales apenas 167 fueron en hombres. Que no digo que no sean malos, por supuesto que es una tragedia también el cáncer de mama en hombres, pero pues proporcionalmente pues no corresponde para dedicar un programa específico de tamizaje a cáncer de mama en hombres. En términos de salud pública y epidemiológicos, no va. Y en este caso, podríamos hablar que quizá los hombres podrían poner mayor atención si hubo antes, por ejemplo, una madre que tuvo cáncer de mama. Por lo mismo de ser tan poco frecuente, no está tan estudiado como el cáncer de mama en mujeres. Sí existen estudios, pero son limitados y no me atrevería a decir que es una generalidad en hombres. Ok, muy bien, pues sigamos con la edad, que sí, Ajá. aquí hay como también, de pronto hay muchas preguntas al respecto. ¿Por qué en unos grupos sí nos piden que hagamos ciertas acciones de detección Ujú, y en otros no? ¿De qué va dependiendo cómo va cambiando el cuerpo de la mujer ujú, que la predispone a este mayor riesgo por la edad? claro. Mira, como te mencionaba hace ratito, lo ideal es que la autoexploración empiece a partir de los 20 años. Principalmente para empezar a conocerse. No que no aparezca, como ya mencioné hace ratito, el cáncer en estas edades, sino principalmente es para empezar a conocerse. Y la recomendación es que se haga entre 7 y 10 días después de la menstruación. ¿Esto por qué? Por los cambios hormonales que hay durante la menstruación. Entonces puede haber cambios que son relativamente normales en ese momento. Bueno, son normales en ese momento por los cambios hormonales que hay, pero pues no sería una mama normal del resto de los 28 días del ciclo. Entonces, esa es la recomendación. Después de esto, a partir de los 25 años, se recomienda la exploración clínica de mama. ¿Esto qué es? Que lo haga un especialista. Ir con un médico y que lo haga ya sea un médico o un enfermero o enfermera especialista y bueno, que sepa hacer una exploración clínica de mama. Esto ya, si estas personas especialistas detectan algo no normal, algo que no debe estar ahí, ya hacen el procedimiento que tengan que hacer, que ellos consideren de acuerdo a lo que vieron, a lo que sintieron o lo que fuese. Y a partir de los 40 años, la mastografía. Esto se hace, es un tamizaje a partir de los 40 años, cada 2 años se hace una mastografía a todas las mujeres que se presenten. Perdón, me regreso un poquito. La autoexploración se recomienda que sea una vez al mes, la exploración clínica de mama una vez al año y la mastografía cada 2 años para estos grupos de edades. Ok, y el hecho de que pasemos de una autoexploración en casa, que lo vamos a abordar más adelante para saber cómo hacerla también, Ujú. eh, y ya en las edades posteriores nos dicen acudan ya con un especialista, ¿es porque se va incrementando este riesgo? Es porque va incrementando el riesgo y porque regreso a lo mismo, ¿no? Son programas de tamizaje que como va incrementando el riesgo, pues es más probable que aparezca algo. Y además de que, me voy a atrever a decirlo, no tenemos una cultura de autoexploración, de conocernos. Entonces, pues lo ideal es que lo haga alguien especialista en el tema, ¿no? Y por especialista no me refiero siempre a un ginecólogo, ginecóloga o alguien específico en el tema. Estamos aquí de vuelta con ustedes en Confesiones y Confusiones con este tema importantísimo relativo a este mes, que tan importante es el tema que le damos todo un mes al cáncer de mama, con nuestra estimada Fernanda Martínez. Muchas gracias, Alfredo. Y efectivamente hablamos de este mes en específico, pero ya nos comentaba el doctor Alejandro Alonso Molina, coordinador de proyectos de la División de Prevención y Detección de Enfermedades del IMSS, que este es una tarea empezando por la autoexploración, tiene que ser mes a mes. Así que tenemos un gran recordatorio de que es una enfermedad que debemos prevenir sobre todo y de eso seguiremos hablando en esta tarde de Confesiones y Confusiones. Así que, doctor, estábamos en la parte de estos factores de riesgo, vamos a seguir ahondando en ellos si le parece bien. Y hablábamos un poco de cómo las edades van marcando también un factor de riesgo cada vez mayor en las mujeres. En estos factores biológicos, ¿qué otros encontramos? Sí, los factores biológicos, bueno, además de ser mujer, que ahí fue donde nos quedamos,
Hay modificaciones genéticas específicas, con genes muy específicos, que bueno, pues ahora sí que son modificaciones que no tenemos control sobre ellas, ¿no? El siguiente factor sería historial familiar de cáncer. Eso sí es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. ¿En qué porcentaje podríamos decir que aumenta el riesgo? El dato específico de los porcentajes por cada uno de los factores de riesgo, la verdad es que depende de qué autor lo publique o depende de qué país estemos hablando. Se habla en poblaciones muy generales, no podríamos decir así. En población en México lo aumenta un X porcentaje, no. Eh, pero bueno, es algo que contribuye al desarrollo del cáncer de mama. Otro factor sería la menarca antes de los 12 años, que la menarca es la primera menstruación en las mujeres. El que sea antes de los 12 años es un factor de riesgo también para el desarrollo del cáncer de mama. El haber tenido el primer embarazo y nacimiento de este primer producto, de este primer bebé, antes de los 30 años, también es un factor de riesgo. Y la menopausia después de los 50 años, 50, 52, 53, regresamos a lo mismo, depende quién lo publique, quién lo escriba, es la edad, ¿no? Pero aproximadamente a los 50 años. Esos serían los factores biológicos más relevantes. Pues tenemos los iatrogénicos o ambientales, por ejemplo, la exposición prolongada o en repetidas ocasiones a radiaciones, por poner un ejemplo. Ese podría ser un ambiental. El de historia reproductiva, el ser nuligesta, quiere decir que nunca se haya embarazado la persona, también es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer de mama. Y también entra aquí en la historia reproductiva lo mismo, del primer embarazo y nacimiento antes de los 30 años. Me voy a detener tantito en esta parte de la elección de no tener hijos, porque me parece que de pronto es muy fuerte para aquellas mujeres que lo hayan decidido y de pronto una señal de alerta de, oh, entonces estoy destinada a tener cáncer de mama porque decidí no tener hijos, pero más bien, ¿por qué hablaríamos de, más bien, hablando de que es un factor de riesgo, esto únicamente nos llevaría a que estas mujeres sigan al pie de la letra esta detección oportuna de la que ya hablaba antes? Claro, recordemos que esto hablamos a nivel poblacional. No quiere decir que con alguna mujer en específico que no haya tenido y que haya decidido no tener hijos, ella va a desarrollar un cáncer de mama, por supuesto que no. Y hablamos de factores de riesgo. Tener un factor de riesgo no quiere decir que es un factor desencadenante, no quiere decir que a fuerza va a suceder. Sí, o sea, no, si alguien, no sé, la mamá de una persona tuvo cáncer de mama, no quiere decir que esta persona va a tener cáncer de mama, sino es un factor de riesgo, sin embargo, no quiere decir que va a suceder. Sí aumenta el riesgo comparado con alguien que su mamá no tuvo cáncer, ¿no? Pero no quiere decir que a fuerza va a suceder. Eso hay que dejarlo muy, muy claro. Eso es muy importante y que además, justamente, no porque se enuncie cada factor de riesgo y si vamos dando, quizá vamos palomeando, tengo entonces debo poner más atención a mi salud. Insisto, es algo que con factores, menos número de factores o mayor número de factores, igual debemos prestar atención, igual debemos hacer estas detecciones oportunas o acciones preventivas, mejor dicho, pero como que nos da un poquito más de, ¿qué podríamos decir? Como alerta, atención. Claro, mira, puede ser que alguien que no tenga ninguno de estos factores de riesgo desarrolle un cáncer de mama porque pues así estaba para esa persona, ¿no? Como le quieran llamar, destino, alguna fuerza superior, no sé, como le quieran llamar, puede ser así y puede ser que alguien que tenga todos los factores de riesgo no desarrolle cáncer de mama. Esto simplemente, y regreso a lo mismo, es a nivel poblacional. Se hacen estudios gigantes con muchísimas personas donde se ve a ver desarrollar un cáncer o que hay que ver sus antecedentes, qué pasó, qué hubo antes, y de ahí se va sacando los factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de cáncer de mama. Y que me parece aquí también algo importante que comenzaba hablando del cáncer en general, es esta enfermedad que a veces no tiene, justo ocurrió A y por tanto hay cáncer. Digo, es una enfermedad que tiene, como que es multifactorial, pero a la vez no hay un factor exclusivo que lo genere. Y lo mismo ocurre, por tanto, en el cáncer de mama. Así es. Sí, no existen algo que suceda antes y que diga, me pasó esto, entonces voy a tener cáncer. No existe. Mm, Híjole, probablemente
Bueno, lo voy a decir. Probablemente las radiaciones, por ejemplo, es lo que más podría estar asociado con un cáncer, pero sigue siendo lo mismo. La cantidad de radiación, el tiempo de radiación, etcétera, etcétera, pues va dependiendo de la persona, porque recordemos que estamos hablando de personas, no de una enfermedad. La enfermedad se comporta de diferentes maneras de acuerdo a la persona con la que estamos tratando. Por eso es que hay gente que desafortunadamente muere antes o gente que muere después. Depende de la persona como tal. Eso es una máxima en la medicina. Tratamos enfermos, no enfermedades. Muy interesante esa frase. Y bueno, creo que nos habla también en general de este tipo de enfermedades que, insistimos, las hablamos de ellas porque existen en la población y puede o no ocurrirnos a nosotros, a alguien cercano, pero eso no indica que no tengamos que prestar atención a cómo se genera, no caer en una alarma, como yo lo mencionaba, pero sí que nos concienticen, que para eso son estos días mundiales, los meses de concientización, pues precisamente para informarnos más y mejor. Así es. Sí, esa es la parte más importante. Recordar que todos estamos expuestos, todos nos puede suceder. Sin embargo, si alguien tiene alguno de estos factores de riesgo, bueno, hay que poner mayor atención. No quiere decir que los que no lo tengan diría mi mamá, lo echen al saco roto, ¿no? Sino que siga con las recomendaciones de prevención y detección temprana y así pues evitar al máximo el desarrollo de esta enfermedad o en caso de que se desarrolle, detectarla en un momento temprano y poder hacer lo más posible para tratarla. Muy bien, sigamos con estos factores de riesgo. Estábamos en la historia reproductiva. Así es. Tenemos también los factores hormonales, que eso es algo controversial, un poco controversial, porque hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no, pero bueno, lo voy a mencionar. Son las terapias hormonales por más de 5 años, por cualquier tipo de razón, ya sea por, por, eh, por menopausia, por cualquier tipo de terapia hormonal, específicamente en mujeres. Hay autores que mencionan que es un factor de riesgo para el desarrollo. Esto, perdón, incluiría la anticoncepción. Podría incluirla, sí. Es lo que decía. Es algo muy controversial. Hay quienes dicen sí, hay quienes dicen no, hay mucha, apenas, a pesar de ser algo tan conocido, es algo muy desconocido al mismo tiempo. Cada año, cada 2 años se van descubriendo nuevas cosas y pues van, digamos, tirando lo que había antes, ¿no? Si antes se decía, pues es ABC y ahora dicen, no, pues ya no es ABC, ya es DF, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay más estudios, ya hay más tecnología que nos permite saberlo mejor. Va modificándose O la los mismos ciencia. anticonceptivos han cambiado También, también. también, también los tipos de terapia van cambiando y esto no quiere decir que no tomen terapias anticonceptivas ni mucho menos, al contrario, sí, pero siempre vigilado. Esto nos lleva a que siempre son acciones que siempre tienen que ser vigiladas ahí sí por un médico especialista, preferentemente en ginecología y obstetricia, pero sí, regreso, no quiere decir que no lo hagan, ¿no? Sino que sí se puede hacer, pero vigilado por alguien. Sí, porque me pongo a pensar que hay mujeres que en ocasiones, si hay un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, una de las formas de tratarlo es con anticoncepción. Claro. Entonces, si de pronto alguien lo escucha, puede decir, no, prefiero el ovario poliquístico antes que tener el riesgo de cáncer de Sí, mama. sí, sí. Recordemos que ahorita estamos mencionando los factores de riesgo muy en general y, digamos, pues no quiero decir todos, porque por supuesto que no todos, y debe haber algún especialista en cáncer de mama, de oncólogo que ahorita diga, no, está mal, pero estamos mencionando los más importantes. Eh, los hormonales, por eso empecé diciendo que son muy controversiales. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no. Los estudios probablemente no son completamente definitorios para poder decir que es algo que sucede. Pero bueno, yo lo menciono como parte de la evidencia que existe, de parte de lo que se menciona en la literatura científica. Estamos aquí con ustedes completamente en vivo con este interesantísimo tema que es el cáncer de mama. Con el
Regresamos aquí con ustedes completamente en vivo en Confesiones y Confusiones con este tema, ¿qué es el cáncer de mama? Con nuestro invitado especial, el doctor Alejandro Alonso Molina, que les repito, él es coordinador de proyectos de la División de Prevención y Detención de Enfermedades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y antes de continuar con nuestro programa, le quiero mandar un especial abrazo al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, director de Normatividad y Desarrollo Humano de nuestra Dirección General de Atención a la Salud, quien nos está acompañando en la escucha de manera remota, y también el doctor Guillermo Carballido, quien ya lo conocen, conductor de este programa también, y que en breve estará con nosotros porque tiene también algunas preguntas, como seguramente muchos de nosotros, doctor. Me parece que es un tema, insisto, que lo escuchamos cada año, seguimos hablando de él. Los programas preventivos afortunadamente son frecuentes en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y también logramos muchas alianzas en la universidad para concientizar a esta parte de la población que me parece que también de pronto decimos, es una enfermedad que le da a las mujeres, pero a mi mamá, a mi abuelita, como asociándolo a grupos de edad mayores, pero sí tenemos que hacer también un trabajo con este grupo menor que pues si bien no les puede ocurrir de pronto el cáncer de mama, pues yo creo que estamos a muy buen tiempo de brindarles herramientas que les den como este foquito de esta enfermedad. Claro, lo más importante es siempre estar conscientes de que estamos expuestos. Y no expuestos refiriéndome a algo ambiental, así que se pueda respirar como tal, sino le puede pasar a cualquiera. Como mencionábamos hace ratito, los factores de riesgo sí generan que se pueda desarrollar de una forma más fácil o más común el cáncer de mama, pero puede haber gente que no tenga ningún factor de riesgo, que tenga uno, o que algo que consideren insignificante y desarrollen el cáncer. Entonces, no hay que menospreciar a esta enfermedad, y hay que siempre estar pendientes y conscientes de ella. Y vamos a seguir con unos factores de riesgo que a mí me parecen los más fáciles, pero a la vez los más complicados de lograr. Y son los que están relacionados con el estilo de vida, que además sí van a hacer prevención en un cáncer de mama, pero ahorita que los escuchemos, pues también en muchas enfermedades que pueden estar asociadas a estos. Sí, como bien dices, estos factores de estilo de vida son muy importantes, y lo más curioso es que son los modificables, ¿no? Por ejemplo, los biológicos, pues en general no tenemos mucho que hacer contra ellos. Los hormonales, bueno, pues ahí hay la controversia que mencionamos hace ratito, pero los del estilo de vida son completamente modificables porque principalmente, insisto, no son todos, porque no podemos hablar de un todo, sino lo más común o los más sonados o los más importantes, el sedentarismo, que es la falta de actividad física, alimentación alta en carbohidratos y baja en fibra, la alimentación alta en grasas animales y en grasas trans, el consumo de tabaco, el consumo de alcohol y la obesidad en un periodo posmenopáusico. Esos son los principales o los más relevantes de los factores de estilo de vida. Insisto, puede haber más, pero bueno, estos son, lo acoté a estos que son los más relevantes y los más fáciles de entender y pues, de poder modificar en algún sentido. Y esto pondría en riesgo al cuerpo porque se encuentra como, digamos, menos saludable para enfrentar algún patógeno que llegue a presentarse. Es parte de el que sea un cuerpo menos saludable. Por ejemplo, el consumo de tabaco, bueno, está asociado con una infinidad de tipos de cáncer por las sustancias que se ingieren, incluida también la alimentación con grasas trans, también tiene que ver con varios tipos de enfermedades y de cáncer. Son varios factores, ¿no? No podría decir específicamente, así como el cuerpo está menos sano, entonces por eso es que sucede. No, sino que ocurren diferentes cosas y dependiendo de cuál de estos factores del que estuviéramos hablando específicamente, es lo que sucede. Pero sí es una buena forma de resumirlo. El cuerpo no está al 100, además de que le estamos introduciendo cosas que no deberían, por ejemplo, el tabaco, ¿no? Entonces, pues sí, el conjunto de estos, pues desencadena un crecimiento descontrolado de las células, que ese es el cáncer, como mencionamos al principio.
Es decir, que si nosotros aprendemos a modificar estos estilos de vida para que sean más saludables, estamos disminuyendo esos riesgos. Volvemos al punto. No es que no pueda pasar, porque ya vimos que es una enfermedad que puede o no tener los factores y aún así aparecer, pero sí disminuimos ese riesgo de manera muy significativa. Exactamente, y además es lo que está en nuestras manos en nuestro día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, el sedentarismo, el evitar el sobrepeso, bueno, pues la actividad física es lo que yo creo que a todo el mundo desde pequeño nos han dicho, ¿no? Hay que hacer actividad física, hay que hacer actividad física, actividad física. El consumo de alcohol, bueno, pues también es algo que es una elección en todas las personas, y el consumo de tabaco, pues también, ¿no? Entonces, por eso, como bien mencionaba, son los factores más, básicos desde algún punto de vista, pero a la vez muy importantes porque son los que podemos modificar pues de un día para otro, si es que así lo queremos, ¿no? Pero la obesidad no la vamos a modificar de un día para otro, pero sí el sedentarismo, y poder empezar con actividad física y eso disminuir la obesidad y el sobrepeso que nos favorecen el desarrollo del cáncer. Y es cuando estos factores de riesgo que nos asustan, los podemos cambiar a factores protectores. Así es. También son factores protectores. El realizar ejercicio es un factor protector, tanto por el mismo hecho de disminuir el factor de riesgo, ya estamos hablando de un factor protector. Y uno de los factores protectores más importantes que, que, que hay para el cáncer de mama es el amamantar, la lactancia materna. Eso es un factor protector para la mujer, la mujer en cuestión. El haber dado lactancia materna a su hijo o sus hijos, ya sea uno o en plural, es un factor protector para el desarrollo del cáncer de mama. Y me voy a regresar un poquito con lo que empezamos el programa, porque me parece que es el factor protector más importante que tenemos, y este es la detección oportuna. ¿Cómo logramos una detección oportuna? Volviendo al punto de conocer nuestro cuerpo y hacer la autoexploración. Sí, permítame corregirte, no es un factor protector. Un factor protector es algo que va a evitar que desarrollemos el cáncer. Eh, el conocernos y la autoexploración, la exploración clínica y demás, son métodos para hacer un diagnóstico temprano. Es diferente el hacer un factor protector y un diagnóstico temprano. El factor protector es para que no suceda, el diagnóstico temprano es ya está sucediendo, lo detecto en el momento adecuado o en un momento antes de que evolucione más, y ahí sí vamos a actuar. Con el factor protector no se actúa, solo pues es como tal un factor protector, y ya cuando hacemos una detección temprana, ahí sí es cuando hay que actuar. Muy bien, y gracias por la corrección, porque precisamente de eso se trata, de que todos sigamos aprendiendo sobre este tema, porque en muchas ocasiones también pensamos que quizá solamente hay que acudir a estos servicios que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, para que nos revisen hasta que ya encontramos la bolita famosa, porque me parece que ese también es como de pronto hay una bolita, entonces es cáncer de mama. Y por eso preguntaba si es la única manera en la que podemos darnos cuenta que ya hay presencia de un cáncer de mama. Sí, mira, la presencia de una bolita, como se menciona en el general de la población, no es un sinónimo de cáncer, eso es muy claro. Pero sí es un sinónimo de que hay algo anormal, por supuesto que no, y es parte de lo que hablamos al principio, hay que conocerse. Entonces, si yo me conozco y encuentro una bolita, y voy con mi médico y me dice, no, ok, esta bolita, no te preocupes, tal, 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 me explica, ok, entonces yo ya sé que ahí tengo esa bolita y nada más hay que estar viendo que no crezca, las indicaciones que me dé mi médico. Pero lo que tenemos que buscar en la autoexploración clínica es principalmente hundimientos, inflamación, enrojecimiento, ulceraciones y salida anormal de líquido en el pezón. Son las principales o las cosas más que nos podemos dar cuenta más fácil y que tenemos que estar alertas para esta autoexploración clínica de mama y que sea efectiva. Por eso la importancia de que sea cada mes. Así es, sí es la recomendación, que sea cada mes. La autoexploración, ya cuando pasamos a la exploración clínica hecha por el personal de salud, es anual. Ok. Quisiera andar más en la autoexploración. ¿Nos repites en qué momento de nuestro ciclo hay que hacerlo y cómo hay que hacerlo? Sí, claro. La autoexploración, recordemos, a partir de los 20 años de edad,
y entre 7 y 10 días después del inicio del ciclo, para que sea, llamémosle lo más normal posible. Que por supuesto que en el ciclo también es normal, pero se puede encontrar una diferente, ¿cómo decirlo? Se puede sentir diferente la mama por los mismos picos hormonales que existen y demás. Puede ser diferente y tratar de que sea siempre en la misma fecha. O sea, entre 7 y 10 días después del ciclo. ¿Para qué? Para que te agarremos a las curvas hormonales en el mismo lugar. Entonces, que siempre la veamos en el mismo momento y no que haya un cambio y hagamos la exploración en ese momento, digamos, ahí hay algo diferente, sino tratar de que sea siempre en el mismo momento. Y la autoexploración debe ser, hay dos formas, de pie y acostada. Voy a hablar en femenino porque es lo que, como hablamos al principio, estos tamizajes están dirigidos a mujeres principalmente. Entonces, de pie es frente a un espejo. Son tres posiciones principalmente. Una con los brazos caídos, soltar los brazos, y el espejo sirve para ver asimetrías, diferencias de color o cualquier situación que podamos ver a simple vista. Esto es parte de lo mismo. Todos se sabe que las mamas no son exactamente iguales, la izquierda y derecha, sino que hay ciertos cambios. Entonces, por eso hay que conocerse. Hay que conocerse para que en cuanto haya algo diferente, algo que no está ahí normalmente, o que algún color diferente, alguna asimetría, ahí es cuando hay que hacer algo. Después de esto ya empieza la autoexploración como tal, que también, perdón, es con los brazos caídos y la siguiente posición es con los brazos en la cintura. Los brazos en la cintura Como así. de superhéroe. Ándale así. De polla. Ándale así. Ese. Y el siguiente ya es la palpación, la autoexploración como tal, que es estando de pie con un brazo, supongamos, vamos a explorar la mama derecha, entonces es brazo derecho hacia la nuca y con el brazo izquierdo, con los tres dedos del centro, sin utilizar el meñique y el pulgar, se usan tres dedos. ¿Por qué? Porque un dedo pues no es suficiente para poder detectar algún cambio o algo diferente. Entonces con tres dedos se empieza desde la axila, desde la axila hacia el hombro, y se empieza a recorrer toda la mama en espiral hasta llegar al pezón, y el pezón lo último que se tiene que hacer es hacer apretarlo ligeramente para corroborar que no haya salida irregular del líquido. ¿Tenemos que presionar al hacer esta auscultación o qué tanto con nuestras yemas de los dedos? Con las yemas de los dedos es presionar lo suficiente sin que sea doloroso, por supuesto. También si hay dolor es algo que hay que tomar en cuenta para poder acudir al médico, y es presionar lo suficiente para poder sentir. Hay que sentir más allá de la superficie, más allá de la piel nada más, hay que sentir un poco más profundo, insisto, sin llegar a una presión que sea dolorosa o que sea molesta, pero sí se necesita cierta presión para esto. Para esto también es necesario acudir a un profesional de la salud, ya sea un médico o un personal de enfermería. Regresamos aquí con ustedes a confesiones y confusiones con este importantísimo tema, abriendo un mes, como bien lo decían Fernanda Martínez, cáncer de mama. Y bueno, lo más importante que estamos escuchando es explórate, autoexplórate, aprende a conocer tu cuerpo, porque solo así puedes identificar algo que ha cambiado. Así es, y para esto está con nosotros esta tarde el doctor Alejandro Alonso Molina, coordinador de proyectos de la División de Prevención y Detección de Enfermedades del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y quien también está con nosotros esta tarde es el doctor Guillermo Carballido, quien tiene una pregunta. En breve lo podremos enlazar vamos, doctor, muy buenas tardes. Escuchamos su pregunta de esta tarde. Gracias, qué gusto, muy buenas tardes. Licenciada Fernanda Martínez, gracias por darme la palabra. La exposición del doctor Alejandro Alonso Molina ha sido espléndida, con todo un panorama de detección afortunada que existen en los medios de salud, en los diferentes sistemas de salud. Pero yo nada más tengo una pregunta para el doctor Alejandro Alonso Molina. ¿Cuáles pueden ser las razones de que en la presencia de cáncer de mama, algunas personas evolucionan hasta la fatalidad y en otras se logran éxitos terapéuticos? Únicamente, y agradecer la oportunidad de este momento. Un saludo, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor, por la pregunta. Claro que sí.
Mire, esto depende de varios factores, como bien dijo. Principalmente, y de lo que he llevado la plática es el momento en que se detecta alguna anormalidad o el cáncer. Desde ese momento es cuando se pueden empezar a hacer acciones y no es lo mismo detectarlo cuando es en una etapa temprana a cuando ya es una etapa tardía. De esto depende el tipo de tratamiento que se va a hacer. Eh, que eso ya depende mucho del médico especialista o subespecialista, pero ese es uno de los factores más importantes. Otro factor es, como lo mencioné hace ratito, pues hablamos de personas, no de una enfermedad como tal, entonces cada persona reacciona diferente tanto a los tratamientos como a la enfermedad como tal. Entonces, pues no está nada escrito, por supuesto que, y como mencionaba, hablamos de poblaciones, entonces hablamos de una forma en general, los tratamientos están basados en una población o en un general y no en un particular. Sería extremadamente difícil hacer tratamientos específicos para cada persona, que bueno, hoy en 2023 ya empiezan las pruebas para algunos en algunas enfermedades, pero no todas las personas tienen la fortaleza física, por ejemplo, para recibir un tratamiento de quimioterapia. Entonces, depende de eso, de la persona como tal, del momento en que sea diagnosticado el cáncer, sí, y pues yo creo que esos son los dos factores principales. Seguro que son más, o sea, no podría abarcar todo el tema ni todos los factores que tienen que ver con el resultado, sí, el resultado de un tratamiento, pero creo que esos son los principales. El momento en que es diagnosticado y la respuesta como tal de la persona al tratamiento. Y nuevamente la prevención sigue siendo la palabra clave en esta enfermedad. Y algo que quería preguntarle, doctor Alonso, es, nuestras estudiantes en la Universidad Nacional Autónoma de México tienen derecho su seguro médico del estudiante, que tienen acceso al IMSS. En este caso, cuando ellas ya llegan a la edad para hacer esta autoexploración, bueno, ya no es autoexploración, esta exploración clínica, acuden al instituto y a qué área se tienen que dirigir, es con cita, ¿cómo es el procedimiento? Claro, esto, bueno, por supuesto que puede ser con cita con un médico familiar, pero se pueden acercar a cualquiera de los módulos Prevenims que existen en todas las unidades de medicina familiar del país. Y ahí los pueden tanto hacerles una exploración demostrativa de cómo deben de hacerse la exploración, como hacer la exploración clínica como tal, para empezar con este récord con este historial de exploraciones clínicas. En el IMSS, como bien mencionaban tanto Alfredo como tú, este es el mes de octubre, es el mes de la concientización sobre el cáncer de mama. Específicamente, el día del cáncer de mama es el 19 de octubre. Es algo, pues hasta donde yo sé, algo controversial el por qué es el 19 de octubre. Hasta donde yo sé y hasta donde he investigado es por una carrera que se hizo en Estados Unidos, en Texas, un 19 de octubre, y de ahí se quedó el que fuera la Organización Mundial de la Salud en los 80s, principios de los 90s, decidió que fuera el día del cáncer de mama. Entonces, perdón, regresando al IMSS, me fui un poco. Está bien el contexto, también es interesante tener esos datos curiosos. Sí, en todos los módulos Prevenims se puede realizar esta acción. Y repito, también si tiene una cita con su médico familiar para cualquier otra situación, ahí también puede aprovechar para eso, o el médico familiar los puede referir al módulo correspondiente para hacer estas acciones preventivas y de diagnóstico temprano. Ahorita que es octubre, en el IMSS tenemos algo que le estamos llamando el Maratón Octubre Rosa, que lo que buscamos es acercarnos más a la población para concientizarla, como bien es el mes de la concientización, y que vean que no pasa nada con una exploración clínica o con una mastografía, dependiendo del grupo de edad. No pasa nada, al contrario, nos ayuda como mencionaba en respuesta a la pregunta del doctor Carballido, nos ayuda a hacer una detección lo más temprana posible en caso de que haya algo anormal y el tratamiento sea, digamos, menos agresivo. A ver si algún oncólogo no me ataca por eso, pero bueno, que sea un tratamiento menos agresivo y que sea más efectivo. Por supuesto, entre más temprano sea la detección, el tratamiento es más efectivo. En el IMSS, por ejemplo, en 2022, se hicieron más de 1.2 millones de mastografías.
en el año. En 2022 se hicieron más del doble de detecciones que en 2021. O sea, esto quiere decir que estamos logrando concientizar más a la gente, que es lo más importante, concientizar a la gente de que vayan a hacerse ya sea la exploración clínica o la mastografía. Y en caso de que haya una exploración clínica donde se detecta algo anormal, se puede hacer una mastografía a pesar de no estar en el grupo de edad, por supuesto. Ya, nada más que ahí ya sería dirigida por parte del personal de salud que hizo la exploración. Pero sí, en cualquier unidad médica, unidad de medicina familiar del IMSS, pueden acercarse para poder recibir tanto orientación como ya como tal la exploración clínica. ¿Estos servicios son únicamente para derechohabientes? Dentro del IMSS, para hacer una exploración de este tipo, es para derechohabientes. Sin embargo, a los no derechohabientes se les orienta en la mejor manera para que puedan realizar el proceso que deben de hacer para poder obtener su mastografía o lo que corresponda. Por supuesto, también se les orienta. No es discriminatorio en ningún sentido, al contrario, se da la atención que debe darse. Vamos llegando al final de esta emisión de Confesiones y Confusiones y yo quisiera cerrar con algo que usted abrió el programa, doctor Alonso, que era esta parte donde el cáncer de mama implica no solo a la mujer, sino a toda la familia. Entonces, creo que también en este tipo de acciones, si ahora nos enteramos que hay estas jornadas de orientación o que pueden acudir incluso si no son derechohabientes, pues si no somos nosotros, también decirle a las mujeres que conocemos, oye, ve y por qué no preguntas y ves qué sucede, porque me parece que también hay muchos miedos alrededor de esta enfermedad, que no acudimos porque, ¿y si me encuentran algo, qué? Claro, es parte de la concientización y es muy importante que sepan mujeres y hombres que si existe el cáncer, lo único que va a pasar con la detección o con la mastografía o con lo que se realice es que se va a saber que existe un cáncer. Si no, el cáncer va a seguir ahí, solo que no lo sabemos. Y si no lo sabemos, no hay cómo tratarlo. Entonces yo creo que es mejor, sé que puede ser algo traumante y algo que no sea ideal psicológicamente para la persona el que le digan que tiene cáncer, pero así se puede tratar. Si no lo sabemos, no se puede tratar y pues no podríamos hacer nada por esa persona. El cáncer sigue avanzando y nadie sabría. Doctor Alejandro Alonso Molina, muchísimas gracias por toda esta información tan valiosa, tan puntual y con tantas reflexiones que nos deja esta tarde de Confesiones y Confusiones. Con todo el gusto, espero que haya servido para todo el auditorio y muchas gracias por invitarme. Pues también agradecemos al licenciado Cuauhtémoc Solís Torres, al doctor Guillermo Carballido y por supuesto a don Crescencio Suárez Blancas, quien nos ayuda en los controles técnicos y quien hace posible que esta emisión de Confesiones y Confusiones se haya podido llevar a cabo el día de hoy. Claro que sí, le estamos agradeciendo a todo el equipo de Confesiones y Confusiones, Fernanda Martínez, qué mejor manera de abrir este mes. Así es, y no se pierdan nuestros próximos programas porque vamos a seguir en la misma temática. El del próximo sábado con el doctor Guillermo Carballido será las implicaciones psicológicas que el cáncer de mama tiene. Entonces, los esperamos atentos a la escucha y quitémonos todos los miedos que hay alrededor de esta enfermedad. Como siempre, acompañado de su equipo de psique y cultura que nos abordan desde otro punto de vista.